Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por eso de joven, ¿eh? Yo ya arranqué el día de buen humor. Sí, por favor. Bueno, Te ¿cómo están? agradecemos tu presencia. Y bueno, lo primero que te queremos preguntar tiene que ver con que Santa Cruz fue elegida, puntualmente Caleta Olivia, para ser parte del gran evento de Nosotras Movemos el Mundo. Sucedió este fin de semana, te queríamos preguntar qué es lo que hicieron, por qué Santa Cruz es importante que forme parte de estos eventos, y bueno, después nos iremos con algunas cositas más de color. Bueno, sí, la verdad que ha sido un placer ser seleccionada como uno de los puntos federales para el ciclo de Nosotras Movemos el Mundo, que lleva su cuarta edición, y en esta edición especial, bueno, la indicación digamos, la intención de la ministra Yelema Macina fue descentralizarlo, cosa que nos pone muy contentas. Venimos de años donde a la provincia de Santa Cruz se le dio la espalda, con lo cual que el gobierno nacional hoy nos ponga en agenda, para nosotros es un orgullo y una responsabilidad, por supuesto, también muy grande, pero la verdad que trabajamos desde el Ministerio de Igualdad e Integración por una indicación de Alicia en todas las instancias para generar la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, con lo cual estas oportunidades de trabajar con la comunidad, con las organizaciones sociales, con el resto de las carteras provinciales y nacionales, es una instancia que aprovechamos, que le damos vuelta y vuelta y que pensamos colectivamente porque entendemos que es de la única forma que podemos construir acción en territorio, ¿no? De manera horizontal, con un ejercicio permanente de escucha, ¿no? Y de sensibilidad sobre el territorio, y eso la verdad que poder pensar en una jornada que constó en dos días de trabajo, de foros, de talleres de participación, donde circularon un montón de compañeras, compañeros, con el único deseo de poder fortalecer nuestra participación política y nuestros momentos para debatir y para hacernos escuchar. La verdad que es muy importante. Tuvimos también acciones con los sectores sindicales, ¿no? El taller de Micaela Sindical. Estuvimos trabajando en un hermoso taller de acceso a la justicia, que también tuvo mucha concurrencia, participación política, te decía, y por otro lado la comunicación y el rol de la comunicación en esta batalla que denominamos cultural, ¿no? Entendemos que para tener sociedades más igualitarias, con menos brechas de género, tenemos que poder trabajar desde el Estado con políticas públicas, pero necesariamente implica otra sensibilidad pública, ¿no? Otra sensibilidad, digamos, de la comunidad para tener permeabilidad hacia esas temáticas, ¿no? De nada nos sirve generar políticas públicas unilaterales si la sociedad las rechaza, si la sociedad las condena y las repudia, ¿no? Y entendemos que hay en eso juegos políticos desde sectores conservadores del poder, que necesitan que este tema no se profundice, pero en estas historias de avances y retrocesos de los movimientos feministas, entendemos que hoy estamos cada vez con mayor capacidad de incidir, y eso se realiza porque tenemos posibilidad también de juntarnos, de movilizarnos, perdón, con el sentido de generar organización. Y eso también tiene que ver como te decía, con la indicación de Alicia. En esta instancia específica participaron el 100% de las carteras de la provincia, ¿no? Y eso implica todos los esfuerzos de todos los organismos puestos a disposición de que se entienda que cuando hablamos de género no hablamos de las mujeres y diversidades únicamente, sino que hablamos de una cuestión social que implica necesariamente debatir otras cosas más profundas, ¿no? Si hay algo que tenemos en la provincia y también en la Patagonia, ¿no? Que nos dedicamos laboralmente a tareas más duras, más preparadas para las masculinidades, para los hombres, ¿no? Como la minería y demás. Y eso hace culturalmente tener una sociedad mucho más patriarcal. ¿Qué tarea difícil le toca al ministerio poder desarmar eso? ¿Cómo es el camino? Sí, la verdad que es muy difícil, es así lo que vos decís, los sectores productivos de la provincia son históricamente masculinizados, la minería, el petróleo, la pesca, pero la verdad que en eso siempre lo decimos en las instancias que tenemos la oportunidad de conversar, y yo te agradezco el espacio. La provincia al inicio de la gestión de Alicia estaba en una situación financiera y social muy compleja, y ella pudo ordenarla
equilibrar, digamos, la cuestión fiscal, pero con ejes que son irrenunciables para nosotros, y así lo hemos aprendido quienes transitamos nuestros espacios circunstanciales en puestos de lucha desde el Estado al lado de ella, ¿no? Y tiene que ver con dos ejes que son la inclusión social por un lado y la perspectiva de género por el otro, ¿no? Fueron como acciones que cuando se discutían las instancias de sostenimiento de los espacios laborales se sostenían pensando también en la situación de las mujeres dentro de esos espacios laborales, y hoy ese ministerio viene como a sintetizar esas indicaciones institucionales de la gobernadora de poner a las mujeres y las diversidades sobre la mesa, y también a sintetizar la organización de los movimientos feministas que hemos, digamos, realizado esta necesidad y hemos visto esta necesidad y nos hemos organizado para que hoy sea una realidad. Entonces, todas las acciones que tienen que ver con los sectores productivos, como el primer gesto de poner una ministra de Producción, una de las dos en La Nación, a la compañera Silvina Córdoba, que es una mujer que conduce los destinos de la producción, el comercio y la industria, ¿no? Ya tener esa decisión de una compañera conduciendo la mirada desde lo productivo implica que ese tema también se esté como discutiendo, ¿no? Porque muchas veces es como vos decís, las mujeres culturalmente nos tenemos que dedicar a ciertas tareas, ¿no? Y la verdad que lo que desde los feminismos peleamos es la tarea de poder primero reconocer a las tareas de cuidado como el corazón de las desigualdades, para después ocuparnos de los desarrollos profesionales en función de nuestros deseos. Y en tercer lugar, no último ni menos importante, la necesidad de poder repensar esos deseos, ¿no? Y que nuestros jóvenes, cuando se transitan el sistema educativo, puedan salir de ese sistema educativo animándose a soñar aquello que desean ser. Y es un poco el sentido de trabajar de manera transversal esta sensibilidad hacia la temática. Claro. Bueno, la verdad que más en tiempos electorales, más en tiempos donde la economía es un golpe, hablar sobre estas temáticas con perspectiva de género es necesario, ¿no? Pensando en estas tareas que ustedes nombraban, la mayoría de las tareas que pueden acceder las mujeres en nuestra Patagonia tienen que ver con cuidados, con tareas de cuidado que sean menos pagas, entonces la brecha salarial es mucho más grande. En términos de política económica, en ese sentido, ¿qué nos puede aportar para tranquilidad, pero también de lo que están haciendo, pero para el futuro, ¿no? Y en términos de políticas públicas, ya tener una cartera que pueda dar la discusión en el mismo nivel de jerarquía es un montón. Lo que trabajamos es que uno de los lemas también que trabajamos en el foro es que no puede haber desarrollo sostenible de ninguna provincia si tenemos a las mujeres y las diversidades por fuera de esa generación del ingreso, al igual que sostenemos que no puede haber una democracia sólida si tenemos violencia política, como lo que sucede a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, como lo que le ha sucedido al inicio de su gestión a Alicia también, ¿no? Que muchas veces por el simple hecho de ser mujer se nos ponen en discusiones un montón de otras variables, ¿no? Pero en ese sentido, y como te decía, como el eje es transversal, se trabaja muy fuerte la educación sexual integral, digamos, las instancias que tenemos para trabajar con el Consejo Provincial de Educación son muy profundas, con salud también, con digamos, producción, en poder generar instancias de acceso a créditos para emprendimientos que estén vinculados a las mujeres, a mayor participación de las mujeres, con la cartera de seguridad la posibilidad de decir a las compañeras que tienen cargos de comisaria, no señora comisario, sino señora comisaria, ¿no? Con que tengamos las mesas que discuten los ascensos con una paridad para que la discusión esté dada en igualdad de condiciones. Los esfuerzos son muchos, no alcanzan, sabemos que no alcanzan, porque la verdad es que venimos de desigualdades históricas, y reconocer sociedades, la construcción de sociedades más igualitarias y libres de violencias, la verdad que nos implica otra, digamos, capacidad de construirnos socialmente, ¿no? Entonces, la verdad que desde el Ministerio lo que venimos trabajando también es un Consejo de la Administración Pública para la transversalización de la perspectiva de género. Tiene un nombre distinto, pero es igual de largo, pero en definitiva lo que busca es que cada organismo tenga una persona que de manera permanente discute con el Ministerio, construye con el Ministerio cómo llevar ese ejercicio de la igualdad hacia el interior de sus carteras,
Trabajamos también con una diplomatura de vinculación en abordaje integral de la violencia por motivos de género, y esa diplomatura específica nuclea gente de seguridad, gente de salud, gente de la justicia, de las áreas locales de género que tenemos en cada una de las localidades, porque nuestra provincia es extensa en territorio, vos la conoces muy bien, y tiene grandes distancias entre ciudades y ciudades, entonces, y las organizaciones sociales. Todos esos 5 variables se reúnen en una instancia de formación, establecen niveles de conocimiento sobre la temática y sobre todo el ejercicio de construir en conjunto la integralidad de la mirada que implica el abordaje necesario para combatir la violencia por motivos de género. Bueno, un montón de otras acciones y políticas públicas que están destinadas a dar la discusión y la deconstrucción con los sectores tanto públicos como privados. Trabajamos con las juntas vecinales, bueno, trabajamos en esquemas con las organizaciones sociales también, y ahí también Nosotras Movemos el Mundo fue una instancia donde eso se pudo visibilizar, ¿no? Yo decía, bueno, más de 400 mujeres, 300 mujeres habíamos puesto, me retaban en el equipo porque decían que había sido el doble, pero bueno, la verdad que más allá de lo cuantitativo, lo importante fue la integralidad que se produjo en esos espacios y la necesidad de poder construir una hoja de ruta en territorio con los feminismos, desde los feminismos, pero también en articulación con las masculinidades, y ese es un área que específicamente desde la pata de formación y del abordaje integral de violencia por motivos de género, que son 2 áreas dentro de este ministerio, se trabajan y se tienen que poner en valor, porque la discusión también es con la deconstrucción de los varones, ¿no? Que son quienes ejercen el poder y que muchas veces no tiene que ver con necesidades manifiestas de la discriminación, aunque a veces esto está, pero muchas veces tiene que ver con la falta de herramientas para esa generación de oportunidades. Trabajamos con los sectores productivos, la inclusión laboral trans, y muchas veces lo que nos decían era, bueno, los temores que había sobre cómo iba a ser esa convivencia dentro del espacio laboral, y la verdad que lo pudimos trabajar con oportunidades para generar sensibilizaciones, para poner sobre la mesa la necesidad de entender la igualdad de oportunidades, y bueno, y eso nos va generando que exista otra sensibilidad hacia la temática y que podamos visibilizar, reconocer, poner en valor, pero sobre todo trabajar por los derechos de las mujeres y las diversidades en la provincia, que es una consigna que tenemos de manera explícita de parte de la gobernadora, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada y ministra, nacida en Río Gallegos. Me gustaría, última pregunta para despedirla. ¿Hay masculinidades que, como la Reta, que prometieron cerrar el Ministerio de la Mujer, si es electo presidente? ¿Qué le podemos decir? Y, bueno, de esta manera poder despedirnos de toda la gente que le está escuchando, querida ministra. Y la verdad que es una realidad triste, pero efectivamente presente en alguna parte de nuestra sociedad, y esa sociedad es la que nuclea los intereses más conservados del poder, más concentrados, perdón, del poder, que busca que el pueblo básicamente tenga cada vez menos derechos. Y en eso, como te decía anteriormente, la historia de los avances ha puesto también sobre la mesa la necesidad de llevarnos a replegarnos, ¿no? con contraofensiva de parte de estos sectores que desean una sociedad para pocos y lamentablemente tienen eco en partidos políticos que hablan y trabajan para querer hacernos creer a nosotros que pueden hacer aquello que cuando tuvieron la oportunidad de hacer hicieron todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí en ese sentido la tristeza de saber que puede haber cierta repercusión, pero también la responsabilidad y la necesidad de poder seguir profundizando las instancias de debate, ¿no? Y lo trabajamos mucho dentro de este ministerio. A mí me preocupa que se entienda el feminismo como un tema de la academia, como un tema que es para pocos, para mujeres especializadas, y si hay algo que hemos aprendido, y sobre todo el peronismo, que nos invitó a formar parte de la decisión de los destinos de nuestra patria, con no únicamente el criterio de qué formación tenías, qué título profesional tenías, sino con la responsabilidad y la necesidad de trabajar para que las cosas sean mejores, ¿no? Y en ese sentido, estos proyectos que encabezan la discusión de si es necesario o no un ministerio de la igualdad, bueno, tienen
básicamente una pulsión súper misógina, súper machista, y lo que buscan es que en definitiva no discutamos esto que desde los feminismos discutimos, que queremos sociedades más igualitarias, ¿no? Entonces, lo que está de fondo básicamente es ese proyecto político que viene a trabajar para un país para pocos y pocas, para un país donde ciertas voces tienen más fuerza y más poder que otras, y la verdad que para nosotros de los feminismos buscamos entender, o por lo menos hacernos entender que si hay una persona, una mujer, una diversidad en un barrio que efectivamente nos necesita porque está atravesando alguna situación de complejidad, entienda que tiene un Estado que los puede abrazar y que quizás las transformaciones no son inmediatas, pero que efectivamente tiene la decisión política y sobre todo la convicción ideológica de que el camino que tenemos que transitar es hacia uno y es hacia garantizar un pueblo sostenido, desarrollado, donde tengamos todos las mismas voces y no esta incidencia de las voces digamos, la capacidad supeditada al capital, ¿no? Entonces, en definitiva, la tristeza, por supuesto, pero también el llamamiento a redoblar los esfuerzos de cómo nos acercamos y cómo seguimos profundizando nuestras instancias en territorio para que se entienda lo que estamos viviendo, la gravedad del contexto económico nacional, del contexto político nacional, donde tenemos una compañera perseguida por un poder judicial, ¿no? Donde tenemos un partido judicial que tiene mayor capacidad de incidir en los destinos del pueblo que el resto de los poderes, ¿no? Tenemos un poder legislativo, un ejecutivo, y parece que es solamente el poder judicial el que puede incidir sobre esos dos para hacer lo que desee hacer, y en ese sentido, una de las cuestiones que siempre trabajamos es esa analogía que hizo Rita Segato, ¿no? Del tiro en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un tiro a la cabeza y no fue un tiro al corazón, fue un tiro a la nación, pero sobre todo porque las mujeres tenemos permitida la emocionalidad, ¿no? Pero parece que lo que no tenemos permitido es la disputa de ideas, entender que tenemos capacidad para transformar los destinos de la patria y sobre todo que tenemos la convicción y la capacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad que cuando escuchamos estas cuestiones redoblemos los esfuerzos para que en los barrios se entienda qué es lo que quiere ese proyecto en definitiva. Y ese me ahí parece estaremos que es como... acompañándola, ministra. La verdad que es un placer seguir con usted luchando por una sociedad santacruceña más libre de violencia democrática diversa. Muchísimas gracias. Así es. Por favor, hasta luego y a disposición. Hasta luego y a disposición.